estas sesiones que vamos a tener 3 sábados, ¿verdad? Y vamos a conversar sobre la planificación y sobre la evaluación diagnóstica que ya se viene muy prontito a poder realizar en cada una de nuestras aulas. Bienvenidas a todas las maestras, muchas gracias a Mauricio por sus palabras, bienvenidas a todas las maestras presentes, maestras de educación inicial que están presentes en este sábado, en este inicio de los talleres que vamos a desarrollar durante todo este año 2023. Esperamos un minutito más, 2 minutitos para dar inicio, maestras, a nuestro taller del día de hoy. Vamos a conversar el día de hoy sobre la planificación anual. Vamos a ver unos puntos importantes de la planificación, sobre todo un recordar de la planificación anual. Un minutito para dar inicio. A manera anecdótica, bueno, este año que hemos pasado de inicios del año he tenido la satisfacción de conocer a muchas de las participantes de los cursos. En algunos casos solamente nos conocíamos de este modo, ¿no? Virtual, pero hemos tenido la oportunidad de contacto personal y eso ha sido una experiencia muy bonita que espero se mantenga. Y es una manera de fortalecerse también en el plano personal y de amistad con muchas de ellas. Bueno, estamos en el tiempo. Te dejo, Patricia, y bienvenidas a todas. Bienvenidas a todas las maestras. Ahora sí, 7 de la noche en punto. Estamos dando inicio a nuestro taller de planificación. Yo quisiera preguntarles a ver cómo estamos viendo por ahí las cámaras. ¿Estamos viendo bien? ¿Todo bien? ¿Todo se ve bien, chicas? Maestras, maestros, me parece que también están conectados. Ahora sí, me parece que ya vemos todo muy bien. Bienvenidas nuevamente a todas las maestras a esta primera sesión de planificación anual y evaluación diagnóstica en el nivel inicial. Tener en cuenta, buenas noches a todos los que están escribiendo sus mensajitos. A ver, nosotros tenemos ya una metodología de trabajo. A mí me gusta mucho que participen durante estas sesiones. No solamente me van a escuchar, sino también vamos a compartir experiencias desde nuestras aulas de cada una de ustedes que están presentes. Tienen sus experiencias en aula. Vamos a compartir, vamos a conversar. Pueden ir escribiendo en el chat todas las preguntas que ustedes necesiten saber. Si tienen alguna duda, de igual manera, vamos escribiendo para poder resolver todas esas dudas, todas las preguntas que ustedes tengan en base a estos temas que vamos a tratar estos sábados, ¿sí? Bien, entonces empezamos nuestra sesión del día de hoy. Bienvenidas nuevamente todas. Y empezamos a planificar. Vamos mirando a la pantalla. Vamos mirando estas imágenes. Igualmente pido por favor que apaguen sus audios. Vamos mirando estas imágenes que tienen en pantalla. Y a ver por ahí sus audios, por favor. La profesora de la maestra Nelly Núñez. Muchas gracias. Ok, Nelly, gracias. Y vamos viendo lo que tenemos en pantalla, ¿no? En pantalla nosotros tenemos varias imágenes y hay una pregunta ahí que dice, ¿no? ¿Por dónde empezamos a planificar? Esa es la pregunta que nosotros, ya se acerca el inicio del año escolar, ya se acerca esta semana que puedan ingresar a las escuelas, comenzamos a trabajar en aula, ya tenemos que reincorporarnos y vamos pensando en esto, ¿no? ¿Por dónde voy a empezar a planificar? Este año me ha tocado niños nuevos, quizás soy maestra contratada, no sé dónde no sé qué aula me va a dar la directora, todavía no lo sé, si soy una maestra nombrada, ya sé con qué niños voy a trabajar, conozco a mis niños, pero siempre nos vamos haciendo estas preguntas, ¿no? ¿Por dónde empezamos a planificar? ¿No? Vamos viendo acá varias imágenes de maestras que están pensando
recordando quizás cómo trabajaron el año pasado, el año anterior, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, ¿por dónde debemos empezar a planificar? Yo quisiera que me contesten, que sus respuestas las escriban acá en el chat para poder compartir, ¿sí? ¿Por dónde empezamos a planificar? A ver, ¿qué me pueden decir en base a esta pregunta? Si vamos viendo estas imágenes, ¿por dónde podemos empezar a planificar? ¿Qué me pueden decir de ello? A ver, ya, leer sus respuestas, por favor. Vamos viendo, quiero que me escriban respuestas y vamos a ir escribiendo por acá estas respuestas de ustedes, ¿sí? Por favor, escriban todas sus respuestas y yo voy a escribirlas por acá. A ver. Vamos viendo, por favor, que podamos escribir las respuestas. A ver, yo voy a escribir por acá lo que ustedes me están escribiendo. Evaluación diagnóstica. Diagnóstica, me dicen por acá. Planificamos primero. Evaluación diagnóstica, me dicen por acá. A ver, ¿qué más necesito saber? A ver, vamos escribiendo. ¿Qué más necesito saber? A ver. Evaluación diagnóstica. Por favor, sus audios, Elsa Bautista, sus audios, por favor, gracias. Elsa Bautista, por favor, su audio. Muchas gracias, por ahí sí. Por ahí, conociendo características lingüísticas, conociendo sus características, conociendo las características. He leído lista de cotejo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Por dónde más puedo para planificar? Por una evaluación diagnóstica, conociendo las características de los niños a través de una lista de cotejo. ¿Dónde más? Una lista de cotejo de entrada. Lista de documentos del año anterior. Muy bien, nos dicen por ahí. Revisando los documentos, ¿no? Del año anterior. Bien. ¿Qué más, chicas? A ver. Muy bien. ¿Algo más que nos estemos olvidando para empezar a planificar? ¿Todo está correcto? Perfecto. A ver, entonces vamos viendo, ¿no? Acá vemos y podemos decir nosotros por dónde empezamos a planificar. Ya llegó marzo, tengo que empezar a poder organizarme, de manera pedagógica, tengo que empezar a organizar mis espacios en mi aula, no sé qué aula todavía voy a tener, ¿no? Y comienzo yo ya desde ahora, y yo sé que desde mucho antes ya ustedes están pensando ello, ¿verdad? Y sus respuestas de ustedes han sido que voy a empezar a planificar pues a través de una evaluación diagnóstica, conociendo las características de los niños, a través de una lista de cotejo de entrada, puede ser revisando los documentos del año anterior. Esas son sus respuestas de ustedes. Por ahí, por favor, vuelvo a pedir sus audios encarecidamente. Evaluar la situación actual, me dicen por ahí también, ¿no? Evaluar la situación actual. Perfecto, la situación actual de los niños. Podemos evaluar la situación actual de los niños. Bien, muy bien. Pero para empezar a planificar, maestras y maestros presentes, tenemos nosotras desde el nivel inicial tener algo
muy claro, ¿no? Antes yo de estar segura de lo que yo voy a empezar a trabajar este año 2023, tengo que tener presente el enfoque de la educación inicial. Si yo, maestra de educación inicial, no tengo presente el enfoque y los principios de la educación inicial para poder planificar, no voy a poder realizar adecuadamente una planificación anual o una planificación a corto plazo, porque esto es nuestro, el enfoque y los principios es nuestro sustento teórico, pedagógico de nuestro trabajo en el aula. Yo tengo que tener un sustento que me guía a mí a trabajar. La planificación no es porque se me ocurrió o porque yo voy a utilizar este año, me toca el aula de 5 años, como tengo una planificación anual pasada porque fui maestra de 5 años, la voy a volver a usar. No, porque el año pasado también me dieron aula de 3 y este año también me han dado aula de 3, ¿lo voy a volver a usar? No. Entonces, tengo que tener y conocer y estar segura del enfoque del nivel inicial, ¿no? Y del desarrollo y aprendizaje de los niños, de los derechos, tener en cuenta los derechos de los niños y de las niñas. Acá, si conocen esto y estamos haciendo un recordar, porque sé que todas conocen, hablamos de sujetos de derecho, sujetos de acción y de un ser social, ¿verdad? Pero ¿qué nos referimos cuando nosotros hablamos sujetos de derecho? Que los niños necesitan condiciones específicas para desarrollarse. Esas condiciones específicas para poder desarrollarse, ¿dónde la encuentran los niños? ¿Dónde nosotros podemos entregar a los niños estas condiciones específicas para que ellos puedan desarrollarse? ¿A qué se refieren? ¿Dónde vemos esto? ¿Dónde vemos estas condiciones? ¿Qué hacemos? ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿En qué parte? ¿Dónde vemos esto? A ver qué me pueden escribir por ahí. ¿Dónde podemos ver esas condiciones específicas para que el niño se desarrolle y aprenda? ¿Cuáles son esas condiciones que nosotros brindamos a los niños? A ver, pueden escribir y yo voy leyendo. Sí, chicas, por favor. Si alguna quisiera prender el micrófono y compartir, lo puede hacer también, ¿sí? Bien, a ver, vamos escribiendo. Estas condiciones, ¿dónde los vemos? ¿Qué hacemos nosotros ahorita? Si nosotros decimos nuestros niños son sujetos de derecho y nos dice que sujetos de derecho se refiere que nosotros le debemos brindar esas condiciones específicas para que los chicos puedan desarrollarse. ¿Esto parte de dónde? ¿De dónde debe de partir? A ver si lo pueden escribir, por favor. Y yo sé que cada una de ustedes ahí presente lo está pensando y lo sabe. Pero vamos recordando y vamos escribiendo. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Dónde vemos esas condiciones? Esas condiciones nosotras las vemos pues en las, a ver, por ahí hay una respuesta. Muy bien, chicas. El aula, muy bien, Gisela me dice en el aula. Así es. El aula, los espacios, también la institución educativa. Nosotros sabemos que el aula es un tercer maestro, ¿verdad? Eso lo tenemos claro y desde el Ministerio de Educación, como el aula como tercer maestro ya se viene dando desde este año, ¿no? Todo lo que ustedes van a ver el día de hoy es un producto y es material desde el Ministerio de Educación, pero tenemos en cuenta, debemos de tener en cuenta que el aula es un tercer maestro. El aula es un lugar donde se brinda estas condiciones de aprendizaje a nuestros niños, ¿sí? Bien, entonces vamos viendo acá que también el niño es sujeto de acción. Muy bien, yo tengo mi aula preciosa, la institución educativa hermosa, tengo mi aula acondicionada de acuerdo a las necesidades de aprendizaje que tienen mis niños, y luego dice, pero los chicos son sujetos de acción, sí, sujetos de derecho, sí, pero también son sujetos de acción, porque son capaces de pensar, de actuar, de relacionarse y tomar del entorno lo que realmente necesitan para crecer y modificar. Nuestros niños están toda la mañana o toda la tarde con nosotras en nuestra aula.
En esa aula, en ese espacio, el niño tiene que actuar, tiene que relacionarse con sus compañeros, tiene que conocer su contexto, su entorno, cómo yo voy a provocar, cómo yo voy a organizar mi espacio para que mi niño pueda aprender. Si el niño es un sujeto de acción, todo el tiempo está en movimiento. Si el niño es un ser social, ¿verdad? Porque requieren de los cuidados y afectos de otros para desarrollarse. Allí hablamos de las interacciones, de esas interacciones del niño con sus pares, del niño con el adulto, del niño con la persona más cercana que tiene en el colegio, ¿no? Te dice que requieren de los cuidados y afectos de otros para desarrollarse dentro de una comunidad marcada por un origen, una lengua y una cultura particular, ¿no? Esa cultura particular, ese contexto que tiene cada una de las escuelas, ¿no? Porque ninguna escuela es igual a otra. Cada escuela tiene su propia identidad. Bien, y luego de tener presente esto, que es sujetos de derechos, sujetos de acción, que es un ser social, nosotros sabemos que el niño necesita una atención integral. El niño y la niña necesitan, ¿qué? Una atención integral. Pero no solamente eso, sino también yo para conocer y para empezar a planificar y para empezar a trabajar mi año escolar, maestra de educación inicial, tengo que tener en cuenta los principios de la educación inicial. Si yo no los conozco, si yo no los tomo en cuenta en el momento de planificar, en el momento de poder realizar mis actividades de aprendizaje, de poder realizar mis talleres, de poder realizar mis proyectos o mis unidades de aprendizaje, entonces, ¿cuál es ese sustento que tengo en mi trabajo? ¿No? Yo como maestra tengo que tener un sustento y eso se tiene que evidenciar en toda mi planificación. ¿Y cuáles son esos principios de la educación inicial? El respeto, la comunicación, el juego libre, la autonomía, la seguridad, el movimiento y el buen estado de salud. Entonces, yo maestra ya tengo en cuenta el enfoque del nivel inicial y mis principios de la educación inicial para poder empezar a planificar. Pero si nosotros hablamos de un sustento pedagógico, si nosotros hablamos de un sustento que tiene nuestro programa curricular, que tiene el CENEC, que es el Currículo Nacional, díganme ustedes, ¿cuál es ese sustento pedagógico? El currículo nacional está basado en ¿qué? ¿De qué hablamos cuando hablamos del currículo nacional o cuando hablamos del programa de educación inicial? ¿Está sustentado en qué? ¿En base a qué? ¿Cuál es la base teórica, la base pedagógica de este programa de educación inicial que nosotros lo conocemos al revés y al derecho y del currículo nacional? ¿Cuál es su sustento? A ver, por ahí sus audios, por favor. Gracias. Escríbanlo, por favor, acá. Yo lo voy a leer. ¿Cuál es ese sustento? A ver, vamos. Porque no podemos empezar a planificar si no conocemos ello, maestras, ¿ah? No podemos empezar a planificar si yo no sé y no soy consciente de cuál es ese sustento pedagógico. Porque es facilito que me enseñen el cuadrito, yo tengo, no, pero ¿cuál es el sustento? ¿Por qué estoy planificando? ¿En base a qué estoy planificando? Entonces, ¿cuál es ese sustento pedagógico que nosotros tenemos? Hablamos que el currículo nacional está basado en ¿qué? Y el programa de educación inicial. ¿En qué está basado, maestras? A ver, vamos escribiendo, o quizás alguien quiere prender su micrófono y puede prender el audio, no hay ningún problema. En el enfoque por competencias, me dice Gisela. Muy bien, hablamos del enfoque, ¿verdad? Hay un sustento ahí del enfoque por competencias. Pero todo ello está basado en ¿qué? Muy bien, hablamos del enfoque por competencias.
en la evaluación formativa, Elsa Bautista, y vamos, pero todo ello tiene algo más grande que está basado, todo mi programa curricular, mi currículum nacional, ¿en qué está basado? Hay algo más grande en ello. A ver, chicas, vamos, yo sé que ustedes sí lo saben, porque su trabajo es en base a ello. Si no, estamos hablando que están trabajando en el aire. Vamos, a ver. A ver, coméntenme. Por ahí, escriban. En la realidad del niño, me dices Esmelda Pineda. A ver, muy bien. Vamos por ahí, hay algo más. Todo nuestro sustento, nuestro currículum nacional, nuestro programa curricular de educación inicial, que ahorita lo estoy buscando. A ver, coméntenme. Algo más. Vamos, chicas. Vamos con el enfoque por competencias. Julianita, se te escucha entrecortado. Pero a ver, vamos, te escucho. Se te escucha entrecortado. Pero sí. A ver, vamos. A ver, escríbelo, Juliana, escríbelo. A ver. En las necesidades e intereses de los niños, en las capacidades y actitudes, muy bien, en el respeto, no. Yo te digo, chicas, el sustento de mi programa curricular. ¿Cuál es ese sustento? ¿Cuál yo hablo? Digo, bien, mi programa curricular de educación inicial está basado en ¿qué? ¿Qué es lo que yo tengo que saber de este programita, que está basado en qué? Y del currículum nacional, que por ahí lo debo tener. ¿Está basado en qué? ¿Cuál es mi base teórica, mi base pedagógica de esto? Porque si yo no sé, no vamos a avanzar, chicas, en planificación. Yo primero tengo que conocer esto. ¿Qué? ¿Está basado en qué? Orientación de los aprendizajes, muy bien, pero toda la orientación, la evaluación diagnóstica, las capacidades, el enfoque por competencias, todo ello está basado en si hablo de un sustento pedagógico, hablo de los enfoques transversales, está bien, está basado en qué, todo ello, está perfecto todo lo que me están diciendo, chicas. Pero es un programa curricular, ¿qué? Es un currículum nacional, ¿de qué? ¿Basado en qué? ¿En el aire? ¿Porque a alguien se le ocurrió? A ver, nosotros como maestras trabajamos con esto, ¿verdad? Y trabajamos con esto. Estos dos instrumentos, estos dos libros, ¿no? Están basados en algo muy importante que dirige toda mi práctica pedagógica. Toda mi práctica pedagógica dirige eso. En el marco de la política educativa nacional, ¿sí? Eso está dentro de acá del currículum nacional, pero todo esto está enmarcado en algo grande que dirige mi trabajo en el aula. Y hablamos, no, esta maestra esta maestra está trabajando bajo este enfoque. Cuando yo voy a supervisar, vamos a monitorear a las maestras en las aulas. Los estándares, me dicen por ahí María, en la educación básica regular, me dice Nelly, pero hay algo más, chicas, vamos. A ver, todo esto, yo voy y me siento, no, la maestra, por ejemplo, ¿no? Yo voy a sus aulas y digo, y la observo su clase de ustedes y digo, uy, la maestra tiene muy en claro el enfoque por competencias en su actividad de aprendizaje, lo tiene clarísimo, pero también tiene claro, en su trabajo, se evidencia, se observa que la maestra tiene claro el enfoque, que el sustento de todo mi currículum nacional, porque sin ello no hago nada. A ver, desempeño, me dicen por ahí, no, eso está dentro de mi programa curricular. Vamos, chicas. Les doy una pista ya, nos vamos, y ahí van a decir, esto era, sí lo sabía, dicen por ahí. A ver, Bexa N. Bustamante me dice, bases teóricas y principios pedagógicos, ¿de qué? Bases teóricas y principios psicopedagógicos, ¿pero de qué? Esa base teórica, una pista, dicen por ahí. Si hablo de Vygotsky, si hablo de Auswell, si hablo de Brunner, si hablo... ¿Quiénes son ellos? ¿Ellos qué son? Constructivista. Mi currículum nacional es socioconstructivista.
de allí partimos. Este documento de acá está basado ¿en qué? En el socioconstructivismo. Si hablo de Vygotsky, de Auswell. Esa pregunta es clave, por ejemplo. No sé si habrá maestras que están postulando el nombramiento cuando hay una entrevista. Es una pregunta clave que pueden hacer. No. Todo tu trabajo pedagógico está basado ¿en qué, maestra? En el enfoque socioconstructivista y el enfoque por competencias. ¿No? Eso es mi sustento pedagógico que parte de allí, que tengo que tener en claro yo, maestra, para poder empezar a planificar. Entonces, no nos olvidemos, ¿sí? Si hablamos ya de los socioconstructivismo y de todos ellos, hablamos del enfoque por competencias, ¿verdad? Entonces, vamos a ir, viendo por acá, a ver un momentito. A ver, vamos a ir por acá. Acá quiero ir. Acá quiero ir, ¿sí? Dice, pero ya hemos hablado de ello y decimos, pero ya, yo tengo claro que es del enfoque por competencia, lo tengo claro, sé. Pero ¿qué significa ser competente cuando miramos a nuestros niños de educación inicial? ¿Qué significa ser competente? Te dice, ¿no? Es usar las capacidades de forma combinada ante situaciones nuevas. Eso significa ser competente. Ustedes se ponen a pensar que solamente en casa, el niño, cuando la mamá le dice, ahora Anita, ¿me vas a ayudar a tender la cama? Ahora Pablito, ¿me vas a ayudar a tender la ropa? ¿Qué está pasando en estas cabecitas de estos niños? Dicen, ay, esta niña al menos, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo tiendo la cama? ¿Por dónde se empieza? ¿No? Entonces, ¿qué comienzo yo a pensar? ¿No? La niña empieza ¿a qué? A utilizar todas esas habilidades que ella tiene. ¿Y todo eso dónde ocurre? Acá, en su cerebro, en su cabecita. Ella va pensando. Qué difícil es para una niña que pueda tender la cama, ¿no? Entonces ahí utiliza todas esas capacidades y todas esas habilidades, ¿no? Para poder enfrentar estas situaciones nuevas. Igual al niño. Voy a ayudar a tender la ropa a mi mamá. Qué difícil es abrir esos ganchos, ¿no? Esa pinza. ¿Qué necesita el niño? A veces son estas cosas tan sencillas que no nos damos cuenta qué tan importantes y qué aprendizajes estamos evidenciando en ello. Vemos muchos aprendizajes ahí, muchísimos, en situaciones cotidianas, ¿no? A veces las maestras, yo maestra de educación inicial también he pasado y también lo he pasado, que a veces nos ponemos a pensar y decimos, uy, tengo que planificar mi proyecto de aprendizaje y ahora por dónde empiezo, qué hago. Y recurro al internet a buscar qué ideas me da, pero digo, no, estoy haciendo mal, ¿no? Porque el internet no conoce a mis niños. Esas páginas de internet no conocen a mis niños, sus características, sus necesidades, sus intereses. ¿Cómo me voy a guiar yo de allí para poder planificar? Si puedo realizar actividades de situaciones cotidianas, ¿verdad? Entonces, allí me voy cuando tengo que yo empezar, maestras, a tener en claro la planificación, ¿no? Además que tengo que tener en cuenta para planificar las necesidades y características particulares propias de cada etapa madurativa, de quién por la que atraviesan mis niños y mis niñas. Tengo que conocer, si voy a agarrar este año aula de 3 años, tengo que conocer cómo son los niños de 3 años. Si tengo, ahí atenta chicas, porque si tengo, por ejemplo, este año, aulas de 3 años que me van a dar niños de 3 años cumplidos a marzo, o tengo niños de 3 años un mes, de 3 años 2 meses, o tengo niños que tienen 3 años 8 meses, 3 años 7 meses, allí ya hay mucha diferencia.
hay mucha diferencia en las características de mis niños, ¿no? De repente, yo maestra de 3 años, voy a tener el aula de 3 años con los niños que recién han cumplido 3, están muy pequeñitos. De repente, yo, maestra, voy a tener 3 años con niños que ya van a cumplir, que tienen 3 años 10 meses, que tienen 3 años 11 meses, que por un día no pudieron matricularse en 4 años. Por un día de su fecha de nacimiento. Entonces son niños con otras características, porque ya van para un 4 años. Porque eso sucede. No sé si a ustedes les ha tocado y han tenido estos niños con estas edades. Sucede. A veces te dicen todos al 31 de marzo, ¿no? Vas a matricular en el aula hasta el 30, cumplidos el 31 de marzo. Pero hay un niño que cumple 4 años, el 1 de abril, lo vas a matricular en el aula de 3 años, porque le faltó un día, por un día. Y ese niño ya es marcada la diferencia con el niño que tiene 3 años, un mes. Hay mucha diferencia. Por eso tienes que conocer las características particulares de cada uno de tus niños. Por lo que se privilegia el juego, la exploración, el descubrimiento y los diferentes momentos de cuidado que se les brinda en su cotidianidad como dinamizadores del aprendizaje. Entonces, para poder planificar qué voy a tener en cuenta, voy a tener en cuenta las necesidades y características, voy a tener en cuenta el juego, la exploración, el descubrimiento. Tengo que tener en cuenta estos momentos de cuidado que son tan importantes, ¿no? También se promueve el desarrollo y aprendizaje de los niños y de las niñas en estrecha relación y complemento con la labor educativa de la familia. Qué importante es pensar en la familia cuando estoy planificando, ¿no? Por ser esta la primera y principal institución de cuidado y educación del niño durante los primeros años de vida. Entonces, ¿ahí quién? La familia tiene que estar presente. La escuela constituye el primer espacio público en su entorno comunitario en el cual los niños y las niñas se desarrollan como ciudadanos. Mi escuela, el aula, ¿no? Es el primer espacio público donde van a asistir los niños el primer día. Los niños de 3 años, que van por primera vez. Es el primer lugar donde el niño va a convivir con otros niños de su misma edad. Y es allí donde se desarrolla como ciudadanos. Pero ¿quién es ese acompañante? ¿Quién es esa guía en todo esto? La maestra. ¿Cuál es mi rol de maestra de educación inicial en estos momentos? ¿Cuál es el rol que tengo que cumplir? Entonces, todo esto me lleva a mí a darme cuenta qué tan importante es conocer todo lo que venimos hablando para poder planificar. Maestras, a veces, les comento, a veces solamente he observado en maestras que solamente pues les interesa que les den la plantilla, acá está, esto es lo que vas a realizar, acá está tu cuadrito de planificación anual, acá está lo que vas a realizar, acá está la lista, o perdón, la evaluación que vas a realizar, la evaluación, tus entrevistas y todo lo demás, acá lo tienes, todo listo. Pero no es así, nosotros tenemos que conocer a nuestros niños, conocer a nuestras familias, para poder planificar, conocer mi sustento de mi programa curricular. Porque de lo contrario, yo maestra de educación inicial misma, me estoy engañando. ¿No? Así de sencillo. A veces vemos tantas cosas por todos lados, afuera de las UGELs que nos dan y otras cosas, y compramos, cuando de verdad estamos cometiendo un grave error, ¿no? Bien. Pero la planificación en la educación inicial, estas son estas preguntas que nosotros tenemos, ¿no? ¿Qué concepto de niño tienen?
¿Qué concepto o qué imagen de niño tienen ustedes? A ver, ¿cuál es la imagen de niño que nosotros queremos formar? Eso también lo tengo que tener en cuenta. ¿Qué clase de niño o qué imagen del niño, qué concepto del niño menor de 6 años tiene? ¿Cuál es la imagen del niño que ustedes quieren formar? Cada una de ustedes yo sé que tiene su propio concepto, yo sé que tiene su propia idea, pero vamos, en una palabra, ¿qué imagen de niño quieren formar? A ver si me lo pueden escribir. ¿Sí? A ver, vamos esperando. A ver, vamos. Por acá, sus respuestas, por favor. Entonces yo digo, bien, estas chicas del taller excelente, tienen esta imagen de niño que quieren formar. Muy bien, a ver, vamos, maestras. ¿Cuál es la imagen del niño en una palabra que ustedes quieren formar? Autónomo, me dice Gisela, muy bien, autónomo, un niño autónomo, perfecto. Competentes, muy bien. Zaida, competentes. Gisela me dice autónomos. ¿Qué más? Feliz, qué excelente esa palabra, feliz, muy bien. Me dice, excelente. Sociables, feliz, competentes, autónomos, ser un ser social que pueda resolver sus problemas, me dice Marilú. Es así, resolutivo. Luz, perfecto. ¿Qué más? Miren todo lo que me están diciendo. Qué bonito, de verdad. ¿No? Resolutivo, ser un ser social, que aprende a resolver sus problemas, autónomo. ¿Qué más, chicas? A ver, vamos bien. ¿Qué más? Somos, ¿cuántas en sala en estos momentos? No me he dado cuenta cuántos somos. Somos 26. A ver, ¿qué más? Crítico, reflexivo, me dicen por allí. Muy bien. Crítico, reflexivo, muy bien. ¿Qué más, chicas? A ver. Empático. ¿Cómo podría ser un niño empático? Ajá. Muy bien, me dicen empático, formando valores. Expresivo, dice Yolanda. Muy bien. Perfecto. Voy a ir leyendo, ¿ah? Ustedes me han dicho un niño autónomo, y sigo leyendo, sigo leyendo. Creativo, muy bien. Creativo, creativo. Excelente, me han dicho creativo, muy bien. Entonces, yo acá en pantalla, ustedes tienen acá, ¿no es cierto? Yo no soy muy buena dibujante, pero vamos a ver acá, ¿no? Yo voy a dibujar a un niño, dejen ahí mi monigote, chicas, porque yo de dibujo nada que ver. Entonces acá yo tengo un niñito y con sus cabellitos y todo lo demás. Este niño que está acá, ustedes me han dicho que va a ser crítico, reflexivo, autónomo, ¿verdad? Me han dicho después seres sociables, empático, reflexivo, resolutivo, un ser social, feliz, competente. Pero, ¿qué hago yo como maestra para que este niño sea todo lo que me han dicho? ¿Qué tengo que hacer como maestra para que ese niño sea todo lo que me han dicho, lo que me acaban de decir, para que este niñito de acá sea todo lo que me han dicho? ¿Qué tengo que hacer como maestra? ¿Cuál va a ser ese rol? A ver, ser guía, me dicen por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tengo que realizar? ¿Qué más? Ser guía. ¿Qué más? ¿Cuál es mi rol? Para que todo lo que me han dicho se cumpla. Sí, yo quiero esa imagen, esa es la imagen de niño que yo tengo, pero yo quiero que sea esto, 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 esto. Muy bien, perfecto. Pero, ¿de qué manera lo vas a hacer? ¿Cómo? Despertando el interés del niño, me dicen por ahí, planificar actividades significativas. Muy bien, Gisela, ¿no? ¿Qué más? Perfecto, maestras. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que planificar qué cosa, desde dónde voy a empezar a conocer las características. Muy bien.
Primeramente, darle la confianza y programar actividades que apunten a lo que uno desee lograr. Acá, ojo, ahí, atentas en lo que les voy a decir, ¿sí? Nosotros hablábamos hace mucho tiempo atrás de programación, ¿recuerdan? Ay, tengo que hacer mi programación. Nosotros ya no usamos esa palabra programación. Desde que tenemos nuestro socioconstructivismo acá, mi librito, este enfoque por competencias, nosotros planificamos actividades de aprendizaje. A veces hablamos de sesiones. No hablamos de sesiones. ¿Hablamos de qué? De actividades de aprendizaje. Hablamos de planificar actividades, ¿no? Porque una de las características que ustedes saben de la planificación, la planificación es flexible y que nosotros lo realizamos ¿con quién? Con nuestros niños, ¿no? Si yo quiero lograr todo lo que me han dicho, tengo que planificar anual, tiene que ser significativa, de acuerdo a las características y necesidades de mis niños. Mis niños tienen necesidades de aprendizaje, pero también tienen fortalezas. Tengo que conocer cada una de ellas. Entonces, darles esa seguridad en el proceso de aprendizaje, me dicen muy bien, este niño va a lograr todo eso en lo que ustedes me están mencionando, ¿no? Una maestra que les brinde esas oportunidades de ser niños competentes, porque estamos hablando mucho, hablamos de las competencias, ¿verdad? ¿Están viendo ustedes la pantalla que se está compartiendo, chicas? Sí, ¿no? Ok. Sí. Bien. Entonces, hablamos de este concepto, hemos hablado de qué esperamos que aprendan los niños, ustedes ya lo han mencionado allí, ya lo han escrito y muy bien, y cómo visualizamos ese desarrollo de las competencias en los niños y niñas, ¿no? Esto es ser competentes, chicas, en nuestros niños. Nosotros, nuestra planificación, y estamos basados en el enfoque por competencias, nosotros tenemos que pensar en que ese niño o esa niña que va a tender su cama en una situación cotidiana, va a desarrollar todas esas habilidades y esas capacidades que tiene. ¿Pero de dónde? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ser un niño competente? Ser competente supone que, primero, acá, va a enfrentar un problema o un reto, ¿verdad? Va a enfrentar un problema o un reto. Esta niña que va a tender su cama, ¿no? Ya la mamá le dio un reto. Entonces ella se va a poner ¿a qué? A pensar. Piensa y dice, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? La niña, luego que la mamá le dio, o la maestra, pónganse, la maestra en el aula un reto, o algo, por ejemplo, que tenga que ordenar, que tienen los chicos que todos ordenar o arreglar el aula, qué sé yo. Los chicos van a decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Por dónde nosotros vamos a empezar? Comienzan a comprender lo que la maestra le está diciendo. Y luego ellos mismos, no la maestra, porque acá hablamos de los niños, ellos van a comenzar a analizar sus propias opciones. Ahí viene sus habilidades, sus conocimientos previos que tienen. Allá, ¿y cómo lo hago? Ah, de esta manera lo puedo hacer, ¿no? Y luego de tener la opción, decide por lo que creo más conveniente realizar, ¿no? Ah, yo conozco, lo puedo hacer de esta manera, pero también de esta manera, pero decido por lo que creo más conveniente. ¿Qué me va a salir bien? Luego ejecuta esa habilidad, la ejecuta y luego evalúo esos resultados. ¿Me salió bien? ¿Lo hice bien? ¿Cómo tendí mi cama? No. Todo esto, todo lo que nosotros estamos viendo, maestras, es como un niño
y una niña logra ser competente. No solamente hablamos de los niños, sino nosotros adultos también. Cuando nosotros tenemos algún problema, algún reto o algo por ahí, uy, Dios, ¿qué hago? Por ejemplo, ¿no? No puede suceder tantas cosas. Uno piensa, analiza las opciones que tengo para resolver ese problema, decido por lo que creo más conveniente, lo ejecuto, evalúo, ¿me salió bien? ¿Me funcionó? ¿No me funcionó? Entonces, ser competente supone todo esto. Y todo esto, ¿dónde sucede? En nuestro cerebro. Vamos a estar el niño. Todo esto ocurre. Ocurre y formamos a un niño decidido, a un niño competente, a un niño que demuestra todas sus habilidades. Acá la maestra no le dice qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, porque nosotros no hacemos la planificación en base a nosotras. Nosotros hacemos la planificación en base a ellos, a esas necesidades que tienen estos niños, esas necesidades de aprendizaje. También estos niños vienen con fortalezas. Entonces, tengo que conocer a mis niños, ¿verdad? Entonces, allí, ustedes cuando planifiquen alguna actividad de aprendizaje este año, dicen esto, recuerden, ¿no? Tengo que darles retos a mis niños, que mis niños sean competentes, esas actividades significativas que voy a planificar, ¿no? Lleven a mis niños a que pueda suceder todo ello en su cerebrito y pueda lograr aprender por sí mismo, sin que nadie le diga cómo lo tiene que hacer y qué debe hacer, ¿no? Entonces, allí tengo que tener en cuenta y tengo que tener presente lo que estamos viendo, chicas, en pantalla, ¿sí? Bien, una vez que ya tengo todo esto claro, ya lo sé, ya pensé en competencias y todo lo demás, ¿hablo de qué? ¿No? Del desarrollo de competencias, plantea el desafío pedagógico de cómo enseñar para que las niñas y los niños aprendan a actuar de manera competente. Eso es lo que veníamos hablando, ¿no? Hace un ratito. De esto de que las maestras, nosotras, debemos de pensar de cómo lograr que mis niños actúen de manera competente, organizando mis espacios, organizando los espacios en mi aula, en las interacciones, en el juego, en el trabajo por proyectos. Y estos lo tenemos muy claro los proyectos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en la norma de este año del escolar 2023 está enfocado en ello, en el trabajo por proyectos, ¿no? Porque el trabajo por proyectos, pues, nos brinda estas oportunidades para que el niño actúe de manera competente. ¿Y qué te dice del rol del docente? ¿Cuál es el rol del docente? Que ustedes también ya me lo han mencionado. El rol del docente es brindar oportunidades organizando y creando las condiciones en el aula, organizando mi aula, organizando mi espacio, ¿no? Para que la niña o el niño se enfrenten y resuelvan situaciones retadoras, desafiantes o problemáticas en diferentes niveles de dificultad. Qué importante es el rol de la maestra. Te dice acá clarísimo, y yo sé que ustedes ahorita ya están pensando en su aula. Es organizando y creando las condiciones del aula. Cada espacio del aula tiene un porqué. Cada espacio de mi aula tiene un porqué. Tiene tiene un sustento pedagógico. Yo no organizo mi aula porque todos los años, tengo estos sectores, son los mismos juegos que tengo y lo voy a colocar allí y siempre va a ser lo mismo porque en la guía o quizás en el manual del juego libre en los sectores me dice que tengo que tener esto y esto. Pero no es así, ¿no? Nosotros tenemos que organizar estos espacios y crear las condiciones en el aula para que el niño aprenda. Por eso, cada objeto que yo coloque
en mi aula tiene que tener un sustento pedagógico. Pueden tener sectores con 2, pueden tener un aula con 3 sectores, con 4 sectores, y lo van variando bimestralmente, quizás cada 2 meses van cambiando y van cambiando porque lo tienen que hacer así, y es de esa manera para que el niño también no vea lo mismo. A veces vemos y las maestras dicen, ay, mis Pati, ya en noviembre los chicos están cansados, ya no quieren venir a la escuela, ya están terribles, corren por acá, corren por allá. Por supuesto, pero ¿por qué creen ustedes? Si nosotros vemos estos espacios cada vez que uno va a visitar a estas maestras en las aulas, vemos que siempre es lo mismo. Si yo monitoreo a esta maestra 3 veces al año y estas 3 veces que he venido, encuentro lo mismo, los mismos sectores, los mismos juegos, entonces el niño, ¿qué pasa? ¿Se cansa o no? ¿Usted no se cansaría en jugar con lo mismo todo el año? Y este año escolar de nuevo le van a poner lo mismo. ¿No creen que sí? Entonces, por eso te habla ahí el ministerio nos está diciendo que tenemos que organizar y crear condiciones en el aula, ¿no? Organizar mis espacios. Allí, por eso lo dice, ¿no? Porque, ¿de qué manera? ¿Cómo es si nosotras mismas nos cansamos de ver lo mismo, a veces en nuestros hogares, en nuestras casas, vamos cambiando de sitio, la sala, el comedor, movemos por acá un cuadro, sacamos, ponemos, ¿por qué? Eso necesitamos, el cambio. También los niños, ¿no? Y acá te dice, el docente, ¿no? Cuando plantea una situación a las niñas y a los niños, tienen una intencionalidad pedagógica relacionada con el desarrollo de competencias. Todo lo que nosotros hagamos en el aula y planificamos tiene que tener una intencionalidad pedagógica. Por lo tanto, el niño va a lograr las competencias, ¿no? Para el desarrollo de las competencias. Miren qué importante es el tema que nosotros estamos conversando. Hablamos de la planificación y todo esto es en base a la planificación, ¿no? Hemos hablado de muchas cosas en estos momentos, ¿verdad? Pero vamos viendo y nos vamos, yo sé que cada una de ustedes en el lugar de donde está pensando en que sí, es cierto, ¿no? Tengo que organizar mi aula, yo quiero que mi niño sea competente, yo le voy a brindar estas condiciones retadoras, ¿no? Para mis niños. Sé que este año mi aula va a ser distinta, mi planificación va a ser distinta porque va a estar en base a las características de los niños, ¿no? Entonces ya, yo sé que cada una por ahí ya está pensando en ello. Bien, pero ¿qué condiciones se debe tener en cuenta para planificar en educación? Muy bien, acá está. ¿Qué condiciones se deben de tener en cuenta para planificar en educación inicial? Primero, conocer y comprender las competencias y los aprendizajes que se espera que logren las niñas y los niños en educación inicial. Conocer y comprender las competencias. ¿Y eso dónde lo tenemos? En el currículo nacional y en el programa de la educación inicial. Entonces, nosotros, estos dos documentos, lo debemos conocer al revés y al derecho. Estos dos documentos. Sobre todo, conocer y comprender las competencias, sus capacidades de cada una y el estándar de aprendizaje. Porque si yo no conozco ello, yo no puedo realizar una planificación anual. No lo puedo realizar. No es porque yo voy a marcar mi cuadro porque sigue con la X, no. No puedo hacer eso. Si no conozco, primero, ¿qué cosa? Las competencias. Si no las comprendo. Sí, las conozco, sé cómo se llaman, pero ¿las comprendes? ¿Comprendes sus capacidades y conoces el estándar? ¿Has analizado ese estándar de aprendizaje? Para que puedas planificar. Entonces, ¿qué necesito? Conocer y comprender las competencias. Conocer las características y procesos madurativos, los intereses y necesidades de aprendizaje, así como su contexto. Miren qué importante, chicas.
¿no? Lo que hemos venido hablando desde el principio, ¿no? Conocer las características, los procesos madurativos, los intereses y las necesidades de aprendizaje. Entonces ahí yo voy y digo, bien, ¿y el contexto? Su contexto, su familia. Tengo que conocer a la familia para poder entender a ese niño que voy a tener este año escolar. Entonces, estos dos puntos importantes voy a tener en cuenta. Hasta allí, ya han pasado una hora que estamos conversando. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Hasta el momento, ¿está claro lo que venimos hablando? Por favor, escriban si tienen alguna pregunta o alguna duda. ¿Sí? Si está claro, también escriban, sí, Miss, está claro, Miss, entendí. Entonces, para poder ir avanzando, ¿sí? Bien. Entonces, les preguntaba, ¿está claro todo lo que venimos hablando? Ya sabemos que hablamos de mi rol, de la maestra, vamos a conversando sobre las características de los niños, sobre que tengo que comprender las competencias, tengo que tener en cuenta los principios de la educación inicial, tengo que conocer el enfoque del nivel inicial para poder planificar la imagen de niño que tengo que tener, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero para mi niño este año escolar 2023? Entonces, tengo que tener claro, ¿sí? Vamos viendo por acá, me dice muy claro, sí, Miss, claro. Muy bien, chicas, ustedes escriban nada más, yo leo, ustedes escriban, ¿sí? Bien. Una vez que ya conozco todo esto, porque yo sé que ya ustedes conocen esto muy bien, comienzo ya con la planificación, ¿sí? Muy bien, gracias. Dice planificación en ciclo 1 y ciclo 2. Vamos a hablar de la planificación anual. La planificación anual, ¿qué es? La planificación anual es la organización temporal de las competencias que queremos que las niñas y los niños desarrollen, teniendo en cuenta sus características, intereses y necesidades de aprendizaje, considerando todos los momentos de la jornada pedagógica. Pero acá hay algo importante que te está diciendo, ¿no? Dice que es una organización temporal. Muy bien, temporal, te está diciendo el ministerio, es temporal. Pero también que queremos que desarrollen los niños y las niñas de manera de hipótesis. Hipótesis. ¿Qué quiere decir eso? Que va a quedar así todo el año. Este año presento mi cuadro porque la directora, mi Pati, está que me pide y me pide y me pide la planificación anual y tengo que presentar. ¿Así va a quedar? No, nosotros sabemos que la planificación es flexible. Por eso te dice, es una organización temporal a manera de hipótesis, ¿no? Después te dice, el primer reto para ustedes, para planificar es saber observar a los niños. Ya tengo que aprender y hablar de la observación. Otra cosa que tengo que aprender a observar, ¿no? Pero ustedes dirán, pero Miss Pati, yo observo, yo miro todo. Sí, pero ¿de qué manera observas? ¿Observas de manera objetiva o observas de manera subjetiva? ¿De qué manera observas? ¿No? El primer reto para planificar es saber observar a los niños, a cada niño, identificando y priorizando sus intereses y necesidades. Identificando y priorizando. Acá no vas a pensar en ti, maestra. Acá tú no vas a pensar en decir, no, en mi escuela yo estoy en aula de 5 años y hay 5 aulas de 5. Yo tengo que poner todos mis niños que lean y que escriban ahí, porque voy a trabajar la competencia lee y la competencia escribe. Tengo que ganar a todas mis compañeras. Estás pensando en ti. Estás pensando en ti. Nosotros no pensamos en nosotras en el momento que planificamos, ¿no? Acá te dice, identificando y priorizando sus intereses y necesidades, de manera que una vez atendidas les represente mejores oportunidades para su desarrollo integral. Entonces acá hay palabras claves y que tengo que tener en cuenta para poder planificar.
esta maestra acá está, ya es marzo, ya está pensando ella ya. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Acá está mi programa curricular, me voy a poner a leer, porque tengo que comprender las competencias. Y eso te lo dice la guía, eso te lo dice el ministerio, eso te lo dice la guía de planificación, que ustedes la conocen y hasta ahora la venimos trabajando. Porque hasta el día de hoy el ministerio no ha sacado ninguna guía nueva. Todavía tenemos documentos que nos sirven, ¿verdad? Entonces, vemos acá que tengo que tener en cuenta, y sobre todo acá surgió la palabra observación, ¿no? Saber observar a mis niños. Una vez que yo ya tengo en cuenta todo ello, todo esto, ¿no? A ver, un momentito. Ok. Comienzo yo, la maestra sigue ahí pensando en cómo voy a empezar a realizar mi planificación anual, ¿no? Ahí la maestra está que piensa y piensa. ¿Qué es lo que va a hacer? Y ahí tenemos la guía de planificación de la educación inicial, que hasta ahora nosotros utilizamos esa guía. Y en este documento nos enmarca este proceso para la planificación anual, ¿verdad? Nos enmarca todo este proceso. Y vamos a leerlo, este proceso. Vamos a ver qué nos dice. ¿Sí? Primero, lo que hemos venido conversando desde el principio, ¿no? Nos dice, conocer y analizar el currículum nacional y el programa curricular del nivel inicial. Muy bien, acá ustedes, desde ya, tienen que ir como esta maestra, agarrando su programa curricular y su currículum nacional. Desde ya. Luego de hacer todo ello, ¿no? De ya conocer todo esto, todas las competencias y todo, tengo que recoger información de los niños y su contexto. ¿De qué manera yo voy a recoger toda esa información? ¿De qué manera, maestras, vamos a recoger toda esa información? Yo ya conozco todas mis competencias de acá, de mi programa curricular, pero ahora, según este proceso, tengo que recoger la información de los niños y de su contexto. ¿De qué manera? ¿Qué hago, chicas? ¿Qué hago allí? A ver, por acá voy a leer. La entrevista a los padres de familia, me dice Luz. Claro, muy bien, con la entrevista a los padres de familia. Muy bien. ¿Qué más necesito saber? Recoger la información de los niños y de su contexto a través de la... Hay un documentito que antes usábamos mucho y que ahora todavía lo podemos seguir usando, ¿no? Muy bien, hacemos la entrevista a las familias, pero también utilizamos, hay un documento desde hace muchos años que nosotros venimos utilizando. La lista de cotejo, no, hay otro documento que me permite recoger información de mis niños y de su contexto. Hay otro documento. A ver, ¿cuál es ese documento? Hay otro documento que me ayuda a eso. Ustedes lo han usado y yo sé que ustedes lo saben. Todas hemos usado y venimos usando. A ver, voy a leer por allí. ¿El cuaderno de campo me dicen por ahí? No. La ficha integral, por supuesto que sí. La ficha integral me ayuda a mí a conocer a mis niños, ¿verdad? Me ayuda a conocerlos, no solamente a los niños, sino también a los padres y su contexto, porque cuando estoy hablando con ellos me cuentan todo del nacimiento, del embarazo y el parto y comienzan a contar la historia. Entonces ahí yo voy recogiendo esa información, igual que la entrevista, ¿no? Esa guía de entrevista, esa ficha de entrevista, que por supuesto la entrevista no va a ser igual, las mismas preguntas para los niños de 3, ni para los niños de 4, ni para los niños de 5. Cada maestra puede realizar sus propias preguntas. Nosotros sabemos, ¿no?, que son diferentes esas características y esa información que yo quiero conocer de mis niños. Si tengo niños de 3 años, ¿qué quiero conocer yo del niño en el informe de los niños del año
Por supuesto que sí, Yolandita. Si yo tengo niños de 3 años, ¿qué me interesa saber? ¿Qué le preguntarían a ustedes si tienen padres? Sus padres tienen que entrevistar a sus padres de su aula de 3. ¿Qué le preguntarían? ¿Qué es lo que a ustedes les interesa saber de un niño de 3? A ver, si tengo aula y tengo que recoger esa información, antes de planificar tengo que recoger esa información, mañana tengo que hacer la entrevista a los padres y estoy pensando ahorita yo, ¿qué le pregunto a mis padres? El niño de 3, ¿qué necesito saber? ¿Qué necesitan saber ustedes? ¿Qué le preguntarían al papá si tienen que hacer una ficha de entrevista? ¿Qué le preguntarían? A ver, ¿me comentan? ¿Me escriben? A ver, pónganse a pensar todas. ¿Qué es lo que yo quiero conocer? Porque nosotros en las escuelas no podemos realizar la misma ficha de entrevista para 3, 4 y 5 años. ¿Ah? No puedo hacer eso, porque las características de los niños son distintos, ¿no? El niño de 3, el niño de 4, el niño de 5 tiene diferentes características. Entonces, ¿yo qué necesito saber? A ver, pónganse a pensar, maestras. ¿Qué es lo que yo necesito saber? A ver, vamos escribiendo, por favor. Tengo que saber, tengo que conocer ello. A ver, vamos escribiendo, a ver. Sobre el nacimiento, de cómo se desenvuelve en el control, Yolanda, el control de esfínteres, por supuesto, el proceso del embarazo, ¿qué más? La higiene, por supuesto, ¿qué más? Quizás si es que, a ver, vamos viendo, a ver, el proceso, el control de esfínteres y cómo se desenvuelve en casa, perfecto. Quizás también me interesa si es hijo único, ¿verdad? Si tiene hermanos, el apego, por supuesto, con quién vive, el desarrollo del lenguaje, claro que sí. Porque a veces decimos, uy, tengo niños de 3 años, uy, qué feo esta aula, ay, qué piña, decimos, no qué feo, sino qué piña me han dado aula de 3 años, esos niños no hablan. ¿Cómo saben ustedes que no hablan? Hay que conversar con los padres de familia antes, ¿no? Saber si son hijos únicos. ¿Qué pasa si tengo el 50% de mi aula que son hijos únicos? ¿Qué va a suceder? ¿Qué sucedería el primer día de clase si todos son hijos únicos? ¿Qué sucedería, chicas? ¿Comenzarían a qué? ¿Qué pasaría en mi aula? Entonces, vamos escribiendo, a ver, ¿qué pasaría en mi aula si yo veo que el 50% son hijos únicos? O dice, ¿puede suceder o no? ¿Comienzan a qué? ¿Qué comienzan? ¿Lloran? Muy bien. ¿Qué más? A llorar, muy bien, pero ¿qué más? A tener miedo, perfecto, porque a ti nunca te han visto. No sé qué, el egocentrismo, como dice Juliana, es una característica clave del niño de 3 años. Esto es mío y nadie me va a quitar este carrito que yo he encontrado acá. Viene el otro y también lo quiere y comienzan a pelear. ¿Qué vas a hacer tú, maestra? El apego. Nos patean, Esmeralda, sí, nos patean. Es cierto, chicas. No, nos muerden, sí, también sucede todo eso. Todo eso nos sucede cuando tenemos niños de 3, ¿no? Pero, ¿no? Por eso es que es tan importante, a veces no prestamos atención a ello y decimos, ay, que voy a estar hablando con las mamitas, ay, no voy a, me pierdo mi tiempo, ¿no? No dejan de llorar, nos dicen por ahí también, ¿no? Y decimos, ay, que voy a perder el tiempo, tengo tantas cosas que hacer, ordenar mi aula y voy a entrevistar a la mamá. No es así. Es importante para poder planificar. Nos dice la guía, esta forma parte del proceso de planificación anual, el recoger esa información. Tenemos estos 15 días, yo siempre sugiero a las directoras que en estos 15 días que tienen de reuniones, porque sí, tienen sus reuniones con lo que tienen que realizar cada día, pero darse un día en que las maestras puedan entrevistar a los padres de familia antes de empezar las clases. Sería genial,
porque yo ya sé con qué clase de niños voy a trabajar el primer día y en qué me voy a enfrentar ese primer día. Si soy maestra nueva, si soy la maestra de aula de 3 años, o si soy la maestra de un aula de 4 años, ¿no? Porque el año pasado estuvieron con una maestra contratada de 3 y ahora yo he llegado a este contrato y estoy con el aula de 4 años, ¿qué va a pasar allí? ¿No? Entonces, yo necesito hacer esa entrevista, recoger esa información. Luego que yo ya tengo toda esta información, ya sé a qué me voy a enfrentar el primer día, ¿no? Yo ya tengo claro todo ello. Realizo, ¿qué cosa? Mi diagnóstico de grupo. Ya comienzo a realizar mi diagnóstico de grupo. Acá yo no estoy hablando de un mapa de calor que lo pinto. No. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy de realizar mi diagnóstico. Tengo todas las fichas de entrevista acá, tengo todas mis fichas integrales por acá y comienzo a leer y a organizar mis documentos que tengo. Que toda esa información que he recolectado y que tengo. Bien, acá tengo hijos de padres separados que viven con los abuelos, tengo hijos que viven solamente con la mamá, tengo hijos que los padres fallecieron con el COVID, tengo hijos, acá tengo niños que son hijos únicos, que es el único niño que tiene hermanos mayores y él es el más pequeñito, uy, es el más engreído. Entonces yo ya comienzo a organizar y a conocer mi contexto, a conocer qué cosa, mi aula, mi realidad. Y digo, uy, todo esto tengo este año escolar, qué reto más grande para mí, ¿no? Entonces, comienzo a organizar mis competencias. ¿A qué competencias le voy a dar prioridad? ¿A qué competencias le voy a dar prioridad? Porque mi aula es única. Mi aula no se va a comparar a mi aula de la compañera. Así la directora te diga. De todas las maestras de 3 para que hagan la planificación, las de 4 acá, las de 5 acá, para que hagan su planificación anual. Todas juntas, está bien, todas juntas. Pero cada una lo trabaja de acuerdo a su realidad de su aula. Luego de haber realizado ese diagnóstico de aula, allí yo comienzo a organizar mis competencias de acuerdo a mi realidad, de acuerdo a lo que me dio este diagnóstico, priorizando competencias. Si tengo aula de 3 años, ¿qué voy a priorizar? ¿Cuáles son esas competencias que tengo que priorizar si tengo aula de 3 años? ¿Cuáles son esas competencias, chicas, que tienen que priorizar si les dan aula de 3 años? De repente convive. ¿Qué otra competencia más? ¿Se comunica? ¿Qué otra competencia más tenemos? Que tengo que priorizar si tengo aula de 3. Luego que yo ya tengo todo esto, ya conozco todo esto hasta organizar mis competencias, yo comienzo a organizar la evaluación de los aprendizajes. ¿De qué manera voy a evaluarlos? A través de la observación, pero ¿qué instrumentos voy a usar? La ficha de seguimiento del niño, quizás, o quizás voy a usar mi cuaderno de campo, o quizás voy a usar una ficha de observación de aula, quizás. Entonces yo ya voy pensando. Luego que ya me organicé de esa manera, vuelvo a organizarme y a organizar, a ver por ahí alguien su audio, por favor, a organizar el tiempo, los espacios y los materiales, ¿no? Comienzo a organizar esto. La maestra dice, uy, acá la maestra está muy preocupada, está pensando, ¿verdad? Y dice, bien, ahora tengo que organizar mi tiempo, mi jornada diaria pedagógica, mis espacios. ¿A qué se refiere con los espacios y los materiales? A los sectores. Voy a organizar mis sectores. Si mis niños en este diagnóstico veo que todavía mis niños no logran agrupar, si mis niños todavía no se expresan, si mis niños, ¿qué
cuáles son esos sectores primordiales que debo tener, ¿no? Entonces, allí se habla de la organización del tiempo, de espacios y de los materiales. Y por último, organizar el trabajo con los padres de familia. Perfecto. Acá hablo de mis talleres de aula con mis padres de familia. Desde ya, ¿no? Organizar. Si veo que son hijos únicos, ¿qué voy a hablar? Voy a hacer un taller, voy a conversar con mis padres, puedo hacer conversatorios con los padres de familia, que se trabaja y se hacen muy bonitos conversatorios sobre temas específicos de mi aula. Por ejemplo, cuando el niño muerde, ¿qué hacer? ¿No? Y conversar con los padres sobre esto, que es una característica de los niños. No es porque es, ay, tu hijo es agresivo, ya lo mordió a mi hijo, y comienzan las mamás afuera a pelear. Pero no es así. ¿Por qué muerde el niño? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Entonces, en base a ello, yo comienzo a organizar el trabajo con los padres de familia. Quizás hago estos conversatorios familiares y también puedo realizar mis talleres para que los padres de familia me hagan materiales para poder organizar mis sectores, ¿no? También de repente estoy en una escuela que es muy pobre y no pueden traer tantos materiales, pero sí el padre de familia me puede ayudar, qué sé yo, me pueden ocurrirse muchas cosas para poder organizar el trabajo con los padres de familia. Si voy a trabajar con proyectos de aprendizaje todo este año, organizo el trabajo con los padres de familia porque ellos son mis aliados cuando yo hago un proyecto de aprendizaje. Es el principal aliado para la maestra, el padre de familia en un proyecto. Entonces, qué importante es conocer todo este proceso que acabamos de ver. Qué importante es saberlo y realizarlo para poder llegar ¿a qué? A este cuadrito de planificación anual, ¿no? Todas lo conocen. La planificación anual no ha cambiado. Seguimos trabajando con la misma guía, seguimos trabajando con el mismo documento, pero todas conocemos este cuadro, ¿no? Todas. Y a veces, ¿qué hacemos? Porque la directora me está pidiendo, pues, mi cuadro. Comienzo a marcar yo con una X, y el director acá está. Y uy, por fin, lo presenté, ¿no? Pero no es así. Previo a esto, a este cuadro de planificación anual, nosotros hemos debido de realizar todo este proceso. Una vez que yo ya tengo claro todo este proceso, ¿no? Conozco todo, mi enfoque, los principios y todo lo demás, yo tengo claro todo esto, ya, y veo acá que ya organicé, ¿qué cosas organicé? Mis competencias de acuerdo al diagnóstico de mi grupo, ¿no? Y ya tengo esas competencias priorizadas de acuerdo al diagnóstico de mi grupo, de acuerdo a las características de mis niños. Ya me organicé y sé cuáles son esas competencias priorizadas, ¿verdad? Yo comienzo ¿a qué? ¿A qué comienzo? A poder llenar este cuadro. Muy bien. Y digo, no, este año, a ver, por acá, dice, un momentito, chicas, ¿sí? Pueden escribir sus preguntas ahí, ¿ya? Voy a ir leyendo, ¿ya? Dice, maestra, si ya los conoces en los 3 años y continúas con ellos en el mismo 4 años, ¿sería bueno hacer nuevamente el diagnóstico? Así es. Porque los chicos han cambiado. Sería bueno, tienes que hacer nuevamente tu diagnóstico. Porque tú no sabes qué ha sucedido en este proceso. Está bien, terminaste sus 3 años. Pero cuando has terminado con tus niños de 3 años en el mes de diciembre, ya sabes cuáles son esas necesidades de aprendizaje que tienen, ¿verdad? Entonces comienzas por esas necesidades de aprendizaje que tienes, ¿no? Realizas tu diagnóstico otra vez, pero comienzas con esas necesidades de aprendizaje que tienes. Si fueran niños de 3 años, ¿no? Si fueran niños de 3 años, uno comenzará pues, ya, yo tengo niños de 3 años, son hijos únicos, tengo que trabajar con Vive, básico, tengo que trabajar, no solamente voy a ver
convive cuando trabajo mis proyectos, sino también voy a ver convive durante las actividades permanentes y de rutina. Y no solamente eso, voy a ver esta competencia, voy a observar esta competencia en el juego libre en los sectores. Entonces, en estos 3 aspectos, yo voy a observar esta competencia. Observar. ¿Sí? Convive. De repente, en las actividades permanentes, en los proyectos, en los juegos libres, también voy a ver si comunica. Quiero ver si mi niño se expresa. ¿Ah? Lo marco porque voy a ver en estos 3 actividades de la jornada pedagógica, voy a observar esto. En este porque son niños de 3 años. Y también construye su identidad, ¿no? Construye su identidad, voy a ver en actividades permanentes y de rutina, ¿no? Y también en el juego libre, en los sectores, y voy marcando de esa manera. ¿Por qué? Porque ya conozco el diagnóstico, ya sé qué necesidades de aprendizaje tienen, y tengo que ver en qué momentos de mi jornada diaria voy a observar esto, ¿no? Pero acá también te dice, es probable que con base en el diagnóstico, el primer periodo se tenga una proyección más ajustada a la realidad del grupo, ¿no? Acá, ¿no? En base a ese diagnóstico que tú has hecho, nosotros tenemos una proyección más ajustada de estas competencias, porque sí, lo sé que necesitan esto, ¿no? Al desarrollar las actividades del primer periodo, se obtendrá información que permita reajustar o reestructurar a los demás periodos, según las necesidades e intereses de las niñas y los niños. O sea, de acuerdo a todo esto del primer trimestre, primer periodo, yo puedo reajustar lo del segundo o reestructurar. De repente ya no necesito observar la competencia convive, de repente acá yo voy a observar, resuelve problemas de cantidad, de repente la competencia indaga en el juego libre, en los proyectos, va a variar mi cuadro, ¿no? Por eso que es una hipótesis, la planificación anual es una hipótesis, porque va a variar durante todo el año escolar. No es permanente, es flexible, es una hipótesis de planificación que nosotros tenemos. Hasta allí. ¿Alguna pregunta de lo que venimos hablando de la planificación? Maestras, preguntas. Gracias a ustedes. A ver, preguntas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Quiero que estén claros en este aspecto, porque la semana que viene nosotros vamos a hablar de la evaluación diagnóstica, pero hoy vamos a hablar todo lo referente a este cuadro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por favor, escríbanlo para poder leerlo y resolverlo. ¿Sí, chicas? Vamos escribiendo. ¿Está claro hasta el momento? ¿O hay alguna duda o pregunta? Nada, ninguna duda, ninguna pregunta. Por favor, escriban. Si está claro, díganme, sí, maestra, está claro, no, yo tengo esta duda, por favor. Háganlo para poder saber, ¿sí? Bien, entonces como nosotros venimos conversando hasta el momento, ¿no? Estamos conversando y ya para llegar a este cuadro, ¿cuál es el proceso que hemos hecho? Hemos hecho un proceso grande, ¿no? Dice, ¿cada qué tiempo se hace la evaluación diagnóstica maestra? Me dicen, no, nosotros no hacemos la evaluación diagnóstica, lo hacemos para empezar el año escolar. Para empezar marzo hacemos el diagnóstico del grupo. Pero para un segundo periodo o un segundo bimestre, segundo trimestre, como lo trabaje cada escuela, nosotros tenemos ya nuestra evaluación que hacemos, ¿verdad? Cuando registramos en las fichas de observación, eso es cuando termine cada periodo, la ficha de observación, tu cuaderno de campo, la ficha del seguimiento del niño.
Entonces, eso de acuerdo a la escuela. Pero nosotros observamos y registramos todos los días, ¿verdad? Para llenar su cuaderno de campo, ¿qué hacen ustedes para llenar el cuaderno de campo o su cuaderno de observación? Todos los días observamos y vamos registrando y vamos viendo de acuerdo a estas competencias que nosotros hemos priorizado, ¿sí? Que nosotros hemos priorizado. Bien, como yo les venía diciendo, espero que esté claro, maestra o maestro, acá, ¿no? Nosotros hemos venido ya hablando el día de hoy de todo este proceso que tenemos que realizar para la planificación anual, ¿sí? Ya lo tenemos claro allí, pero yo tengo que pensar en esto, en lo que el día de hoy hemos hablado. Nosotros, ¿no? En este aspecto, nosotros acá en este aspecto, sabemos que tenemos todos estos documentos, acá está la maestra que ya va a empezar a planificar, y que tenemos todos estos documentos que nos entrega el Ministerio de Educación, y que no ha cambiado, y que lo manejamos, que es el currículo nacional, el programa curricular, los rotafolios, que también los usamos mucho, la guía de proyectos, la guía de interacciones y la guía de planificación, ¿no? En la educación inicial. Todos estos documentos nos permiten a nosotros y nos ayudan en la planificación. Entonces, todos esos documentos ustedes lo tienen, que les va a enmarcar y que les va a ayudar, pues, a poder planificar, ¿no? Entonces, ¿qué trabajo el día de hoy? ¿Qué hemos hablado el día de hoy? El día de hoy nosotros hemos recogido la información, hemos hablado que tenemos que recoger la información de los estudiantes y sus familias para conocerlos, ¿verdad? ¿De qué manera? En la entrevista, llenando la ficha integral, teniendo los documentos del año pasado, de repente si soy maestra contratada y estoy cogiendo un aula de 4 años o de 5, yo tengo que pedir a la directora lo que dejó la maestra del año anterior, ¿no? De repente ha dejado sus informes que necesito conocer, leer los informes, porque ahí me va a dar una información de cómo dejó a los niños, cómo están, en qué proceso se encuentran en el desarrollo de las competencias, y todo eso yo lo tengo que tener, ¿no? Esa información me entrega la directora. Comprender el enfoque por competencias y las competencias, eso es lo que nosotros hemos hablado al principio del día de hoy, ¿no? De comprender ese enfoque por competencias, de dónde hemos hablado y hemos estado haciendo un recordar cuál es el sustento teórico de mi programa curricular y del currículum nacional. Entonces, comprender el enfoque por competencias y las competencias. Qué importante es conocer las competencias y sus capacidades, porque de lo contrario, yo no puedo trabajar este cuadro de planificación anual si no los conozco, ¿no? ¿Cuántas capacidades y cuáles son las capacidades de la competencia? Construye su identidad, de convive, de desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. El enfoque de estas áreas, ¿no? Tengo que comprender y conocer. De lo contrario, no voy a evaluar por evaluar, no voy a planificar por planificar, si no entiendo. ¿Qué quiero lograr? Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. ¿Qué me dice esta competencia? ¿Cuántas capacidades tiene esta competencia? Tengo que tener en claro ello. De lo contrario, ¿qué estoy haciendo? ¿No? O resuelve problemas de cantidad, la competencia indaga mediante métodos científicos. Esta es una competencia muy bonita y que la trabajamos permanentemente, casi permanente, trabajamos esta indaga. A veces hay maestras que, que solamente y tan erradamente lo trabajan en FENSID, hacen experimentos, o porque ya viene el día del árbol o el día del medio ambiente y cogen esta competencia indaga. Algo errado, pues, ¿no? ¿Pero por qué he escogido esto? ¿Por qué? Tienes que conocer qué significa la competencia indaga mediante métodos científicos.
Entonces, allí nosotros nos vamos a dar cuenta. De lo contrario, estamos planificando por planificar, ¿no? Dice, considerar las metodologías bajo las cuales se desarrollará la experiencia de aprendizaje que se enmarquen en las orientaciones pedagógicas del CENEC. Ajá, te están hablando de esas orientaciones pedagógicas. ¿Cuáles son esas orientaciones pedagógicas que tiene el CENEC? Te dice considerar las metodologías bajo las cuales se desarrollará la experiencia de aprendizaje. ¿Cuáles son esas metodologías que tu maestra utilizas en el aula? Si voy a trabajar con proyectos este año escolar, ¿qué metodología utilizo? ¿Bajo qué enfoque trabajo proyectos? ¿Cuál es el enfoque que me marca a mí los proyectos de aprendizaje? ¿Cuál es la metodología que yo voy a utilizar? ¿No? ¿Y cuáles son esas orientaciones pedagógicas que debo de conocer para poder planificar? ¿Cuáles son esas orientaciones pedagógicas? Están en la página, si no me equivoco, 182 del programa curricular o 282 del programa curricular. Estas orientaciones pedagógicas del currículum nacional, perdón, o 180 y tantas, acá está, 186, que me hablan a mí, pues, de está en el capítulo 6 del currículum nacional, justamente 188, acá está, y te habla de estas orientaciones para el proceso de la enseñanza-aprendizaje, que yo tengo que tener en cuenta, que yo las tengo que conocer para poder planificar, ¿no? A veces no lo leemos, y acá el programa curricular te dice qué es lo que tú tienes que realizar en el aula, de qué manera, para poder llegar a un aprendizaje significativo. A veces lo tenemos ahí, el librito, lo guardamos y se acabó empolvado, pero lo conocemos, leemos, que te dice construir un nuevo conocimiento a partir de saberes previos, generar interés, partir de situaciones significativas, qué importante, ¿no? Entonces, todo esto me va enmarcando, pues, mi currículum nacional, el CENEC. Todo lo que tengo que conocer para planificar. No solamente es llenar con X ese cuadrito, ¿ah? Luego te dice, identificar un problema que sea significativo, auténtico y que demande la puesta en juego de las competencias. Luego que yo ya he hecho toda mi planificación anual, ¿cómo tienen que hacer esas actividades de aprendizaje? Voy a comenzar con un proyecto. Tengo que comenzar con un proyecto. Pero ¿un proyecto de qué manera? Si el proyecto te dice que nace de los intereses de los niños. ¿Cómo empiezo un proyecto? No me vayan a poner proyecto del inicio del año escolar. Proyecto de ambientación de aula. Eso ya no existe, eso no existe. ¿Qué proyectos voy a hacer en marzo? Perdón, chicas. Entonces, allí, ¿no? Te dice, identificar para mi primera planificación un problema que sea significativo, auténtico y que demande la puesta en juego de las competencias. ¿Pero de qué manera? Ahorita en marzo viene la organización del aula, ¿no? Voy a hacer un proyecto de organizar mi aula, pero ¿de qué manera? ¿Qué hago para que mi niño se interese en eso? Porque recuerden, los proyectos parten de un problema, de un interés de mis chicos, pero ¿qué tengo que hacer para que mis niños quieran organizar el aula? Voy pensando ya, ¿no? Tienen que ir pensando de qué manera hacer ese primer proyecto. Luego te dice, determinar las competencias que se pondrán en juego y lo esperado en cada una de ellas. Luego que yo ya identifiqué todo este proyecto de organización de aula como ejemplo, tengo que determinar, de acuerdo a mi cuadrito de acá, cuáles son las competencias que voy a poner en juego en este proyecto, ¿no? ¿Cuáles son esas competencias que he priorizado? Muy bien. Luego te dice
plantea, luego que ya has priorizado tus competencias, te dice plantear una secuencia lógica de actividades que permitan el actuar competente de tus estudiantes. Hablábamos hace rato de la actuación competente. ¿Qué es un actuar competente? Hemos visto el proceso, ¿no? De actuar competente, ¿no? Plantear una secuencia lógica de actividades que permiten el actuar competente de los estudiantes y que sean abiertos para que puedan ellos mismos determinar las acciones que se requieren realizar, ¿no? Una secuencia de actividades donde los chicos puedan determinar qué actividades vamos a realizar. ¿Quiénes? ¿Yo, maestra? No, ellos, ¿no? Luego te habla de organizar el desarrollo de las actividades, prever los recursos y espacios, a utilizar el tiempo, entre otros aspectos, ¿no? Todo esto te habla de una planificación en sí. Hemos visto la planificación anual y estos aspectos que estoy viendo en estos momentos me habla pues ya de una planificación a corto plazo, de unas unidades didácticas que nosotros sabemos que tenemos, que son la unidad de aprendizaje, los proyectos y los talleres. Pero según esta norma del año escolar de este año, me habla mucho de los proyectos, ¿no? Que el proyecto es una unidad que permite al niño que actúe de manera competente, que logre un aprendizaje significativo. Entonces, se está poniendo mucho énfasis en que las maestras trabajen con proyectos de aprendizaje. Porque dentro del proyecto, como les digo, viene todo esto, ¿no? Engloba todo, es una unidad didáctica donde el niño aprende de manera significativa. Es muy bonito este trabajo, ¿no? Entonces, allí vemos todo lo que yo tengo que tener en cuenta para poder realizar una verdadera planificación. ¿De dónde hemos partido el día de hoy, maestras? ¿De dónde hemos partido este taller el día de hoy? ¿De dónde hemos hablado el día de hoy? Hemos empezado a conversar de un enfoque de la educación inicial, ¿no? De tener en cuenta esto para poder planificar. Hemos hablado de conocer las características y necesidades de nuestros niños, del qué significa ser competente, de qué significa, qué se supone ser competente, qué supone ser competente, todo este proceso que tenemos que el niño realiza, ¿no? A ver, un ejemplo, profesora, ¿qué es lo que se debe tener? ¿Qué se debe tener el nombre de un proyecto o qué tendríamos que tomar en cuenta para que los nombres de un proyecto? ¿A qué te refieres, Melda? En el cuadrito, acá no se pone, perdón, ahí. A ver, creo que dejé de compartir, ¿no? A ver. Dejé de compartir. A ver. En el cuadrito no se coloca nombre de proyectos, chicas, ¿ah? Acá a veces cometemos el error de colocarlo, ¿no? Acá no te dice que vas a poner el nombre de un proyecto. Acá no colocas nombre de proyectos, ¿no? Acá te dice que un proyecto, una unidad de aprendizaje y talleres, nada más. En esto, si yo de repente voy a hacer este mes proyectos, encierro esto, ese bimestre proyecto, encierro esta palabra de acá proyectos y enmarco qué competencias se van a poner en juego en ese proyecto. Pero ojo que es una hipótesis, ¿ah? Que es flexible, ¿sí? Es flexible. No coloco. Todo proyecto se trabaja de la mano con los niños. Yo no coloco nombres a los proyectos, yo no me puedo inventar nombres. A veces, cuando trabajamos proyectos de aprendizaje, chicas, el nombre del proyecto sale al final, porque los niños colocan el nombre del proyecto. Y como yo les decía a las maestras que hemos trabajado proyectos ya con Mauricio, en los proyectos, pues, es una aventura trabajar con proyectos, porque no sabemos qué va a pasar. Y hablábamos de que un proyecto puede durar 2 meses, te puede durar 3 meses, te puede durar 6 meses, de acuerdo a las necesidades e intereses de los niños. Un proyecto es largo. A veces decimos, ay, voy a hacer un proyecto de 15 días del Día de la Madre. Falso. Un proyecto del Día del Padre. Un proyecto de fiestas patrias. Falso.
Ustedes saben que un proyecto de aprendizaje consta de 3 fases. Y cada fase tiene una duración aproximada. Entonces, no cometamos ese error. Lean los documentos del Ministerio de Educación. Lean, maestras, lean su guía de proyectos, lean la guía de aprendizaje, porque ahí tenemos toda la información. A veces cometemos ese error de decir, proyecto desde el inicio del año escolar. No es un proyecto. ¿Acaso es del interés del niño un proyecto? ¿Será? El proyecto del Día de la Madre que tanto usamos, y gracias a Dios, hay escuelas, y muchas que he visitado, que ya no hacen esto Día de la Madre, Día del Padre, ya no lo trabajan. Porque no es del interés del niño, ¿no? Entonces lo toman de otra manera, con otra mirada. A veces nos guiamos mucho de esas cosas, pero recuerden que nosotros tenemos que trabajar bajo actividades significativas y queremos que logren un aprendizaje significativo nuestros niños, ¿sí? Nuestros niños. Ahí voy. Un nombre tentativo, dice por ahí. No puedo poner un nombre tentativo. O sea, a este cuadro no le voy a colocar nombre de proyecto, chicas, ¿ah? En este cuadro yo no voy a colocar nombre de proyecto, solamente marco las X. Acá no se coloca nombre de proyecto, ¿sí? En el cuadro de planificación anual, no. Si su directora le dice, tienen que ponerlo, pero directora, en la planificación y en la guía, ahí no te dice. Si ustedes leen el documento desde el Ministerio de Educación, no te dice que tú tienes que ponerle un nombre. Allí, estos cuadritos están divididos en tus momentos de tu jornada pedagógica, donde vas a observar el desarrollo de las competencias. Si yo este mes me he decidido trabajar proyectos, lo marco así mi proyecto y coloco las competencias posibles que voy a observar en este proyecto. Pero si en este mes yo he decidido trabajar una unidad de aprendizaje, de igual manera lo coloco. Pero no coloco el nombre del proyecto. ¿Sí? Entonces, a veces eso sucede, a veces eso me ha pasado mucho cuando conversamos y cuando he ido a visitar a las escuelas y a monitorear, que la directora me pide, Miss Patty, no, pero la directora... Nosotros tenemos que saber sustentar. Para eso nosotros leemos y sabemos sustentar. Si trabajamos por proyectos, directora, el proyecto sale y el nombre del proyecto sale con nuestros niños. Eso es un proyecto de aprendizaje, porque el proyecto de aprendizaje se trabaja de la mano con nuestros niños, parte de sus intereses, no de los míos, de ellos. Entonces, tenemos que saber, dice, el proyecto se baja bajo interés, necesidad problemática de los niños y la actividad del Día de la Madre. Son actividades del calendario cívico que no te dice que tú lo puedas realizar también, ¿ah? Ojo, ¿no? Entonces, lo que me hablamos de un proyecto de investigación de aula, hablamos de los proyectos de aprendizaje, el aprendizaje por proyectos, ¿no? Pero el calendario cívico, hay escuelas que he visto actividades muy bonitas, y yo digo gracias a Dios que están cambiando su mirada, las maestras, desde la directora, porque no celebran un Día de la Madre, no celebran un Día del Padre, pero sí celebran el Día de la Familia. Porque llegaron a la conclusión mamá, papá, hijo, ¿no? El triángulo. Donde qué importante le damos el valor a la familia. Si bien es cierto, mamá, papá, trabajamos con nuestros hijos, pero estas escuelas dan este valor a la unidad familiar, ¿no? Entonces, qué interesante fue ver varias escuelas ya. A veces te sugieren, ahí hay un calendario cívico, pero no te dice que vas a trabajar lo que dice allí. No te lo dice, ¿sí? No te lo dice. Bien. Profesora por acá, Yolanda, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, profesora Patti. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Solamente yo sé que los cambios a veces un poco que de repente nos empezamos a un conflicto cognitivo, ¿no? En realidad, quizás hemos estado acostumbrados de un modo y un poco que poco a poco nos vamos cambiando.
Lo que pasa es que en este esquema que usted ha propuesto sobre la organización de la planificación anual, donde la ha considerado por trimestres, aquí lo que tenemos, yo le entendía muy bien lo que teníamos que señalar según la unidad didáctica que voy a trabajar, ¿no? Pero quizás aquí no sé, o más adelante lo podemos determinar. La temporalización, sabemos también que los proyectos pueden durar un mes, pueden durar 2 meses, pueden durar 20 días, esto depende Así ya es. de la necesidad que se presenta. Pero Ajá. aquí nosotros quizás podríamos considerar la temporalización. Claro, lo puedes considerar, Yolandita, claro que sí. Ajá. Chicas, acá hay algo importante, Yolandita, lo que te voy a decir, discúlpame, pero acá, por ejemplo, ese cuadrito yo no lo estoy proponiendo, ese cuadrito ustedes lo tienen dentro de la guía de planificación, ese cuadrito es del ministerio mismo, ¿ah? Es ahí, o sea, no es mi propuesta, esa es la propuesta de Minedu, ¿no? Ah, ya, perfecto. Pero sí, está en la guía. En esta guía, ahí la van a encontrar tal cual, como está. Entonces, allí, si ustedes quieren ponerla, cuando hablamos de temporalización, yo siempre les digo a las maestras que coloquen un aproximadamente. Efectivamente. Esa es la palabra clave ahí, ¿no? No podemos decir, no, un proyecto, yo he visto proyectos de 6 meses, chicas, de 6 meses, que de verdad que el papá ya no quería saber, y el papá ya lo tenían, los padres ya lo tenían, pero como tú dices, si tú gustas, si ustedes, de acuerdo, como esto es flexible, le pueden agregar una temporalización, ¿no? Lo pueden agregar. Claro, quizás un poquito para orientarnos y guiarnos, porque sabemos que las denominaciones de los proyectos, eso definitivamente eso se va a dar en el transcurso cuando se va aplicando. Así es. Ya, y eso es que eso nosotros ya, incluso en la institución, tenemos un cuadro que como vamos desarrollando, recién vamos llenando cada uno de los nombres de los proyectos, De los porque antes proyectos. no. Sino Claro. que hace algunos años atrás la costumbre era de que ya teníamos toda la planificación, con todas las denominaciones, con todas las fechas y todo, ¿no? Pero ya eso ya se está modificando. Así es. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos, no sé si ustedes son de mi época, hablábamos de los temas generadores? Sí. Ya sabíamos que teníamos que trabajar día de la familia en mayo. Ya sabíamos que en mayo teníamos que trabajar. En junio, de los alimentos, creo que era algo así, porque el Día del Campesino, Día del Padre, fiestas patrias, después veníamos con experimentos en agosto, de medios de transporte y comunicación, o sea, ya sabíamos todo eso, lo teníamos ya. Lo habíamos esquematizado, profesor. Sí, eso es verdad, lo teníamos tanto acá que ya sabíamos qué hacer, porque no trabajábamos bajo un enfoque por competencias. Trabajábamos con el DCN, recuerdan, y trabajábamos con indicadores, con objetivos, o sea, trabajábamos totalmente distinto. Pero ahora desde que ya cambió nuestro programa curricular y el enfoque que tenemos, pues ahora, y te dice que las planificaciones son flexibles, ¿no? Es una hipótesis, dice el ministerio, es una hipótesis, ¿no? Entonces sí, Yolandita, le podríamos agregar ahí al cuadro, como tú dices, así es, Gabriela, era un trabajo por contenido y ahora es por competencias, así es. Esto, chicas, le podríamos agregar la temporalización, pero con un aproximado. Es igual, cuando ustedes planifiquen su unidad de aprendizaje, pongan ahí tiempo aproximado, porque no sabemos cuánto va a durar, ¿no? No lo sabemos. A veces de algo tan insignificativo como un zapato, porque he visto proyectos de los zapatos, chicas, yo les voy a contar. Un proyecto de un aula, de una escuela, de un aula, que la maestra estaba haciendo un proyecto del zapato. Entonces, un proyecto larguísimo. Pero imagínense que de algo tan insignificante, por ejemplo, por decirlo, de un zapato. ¿Cómo te vas a imaginar hacer un proyecto de zapatos? Pero la maestra, porque surgió del interés que tenían los niños, ¿no? Es un proyecto bonito porque había padres de familia que eran zapateros, que trabajaban en el mercado, otros padres de familia que tenían sus puestos de zapatos en los mercados y todo, y se hizo un proyecto muy bonito.
pero siempre enmarcando pues nuestras competencias, que es nuestra base, ¿no? Porque nosotros, así trabajemos unidades de aprendizaje, trabajemos proyectos de aprendizaje, nuestra prioridad en ambos es el logro de las competencias, ¿no? Eso es nuestra base, es el logro de las competencias. Bien, maestras, entonces, el día de hoy hemos trabajado, y en relación al taller de hoy, como dice por allí, ¿qué es lo que me queda claro? En una palabra, ¿no? Lo que me queda claro es, y voy a ir escribiendo por acá, y todavía tengo dudas en. De repente tienen alguna duda, y yo quisiera saber eso para ver la otra sábado, poder aclarar esa duda, o de repente quieren un tema en sí, conocer un poquito más, y vamos conversando el próximo sábado en ello, pero hablemos, a ver, dice, ¿no? Lo que me queda claro es, ¿qué les queda claro? A ver, maestra, ¿les ha quedado claro algo? De repente no me han entendido. Escriban, por favor, chicas, para poder conocer. A ver, ¿qué les quedó claro del taller del día de hoy? ¿Qué les quedó claro? A ver, ¿me queda claro? ¿Qué cosa me queda claro? A ver, vamos escribiendo. Tenemos 5 minutitos para poder escribir. ¿Qué me queda claro? Y todavía tengo dudas en qué tendré dudas. Porque el otro sábado, chicas, vamos a hablar de la evaluación diagnóstica, ¿sí? A ver, voy a leerlas por acá. Tenemos 5 minutitos. A ver. Era un trabajo por contenidos y ahora por competencias. A ver, vamos escribiendo, a ver, para poder leerlo. A ver, dice, todavía lo que me queda claro es, y lo otro es, todavía tengo dudas en. A ver, vamos viendo, por favor, escribiendo, porque para nosotros es importante saber si les ha quedado claro el taller del día de hoy. A ver, acá estoy viendo, leyendo sus mensajes. A ver, vamos chicas, escribiendo por favor, o de repente alguien quiere abrir su micrófono y también lo puede hacer, abrir su audio, prender el audio, también lo puede hacer para poder compartir qué le ha quedado claro el día de hoy. Ajá, a ver, muy bien, Luz. Me queda claro que debo empezar conociendo las características de los niños y sus respectivos enfoques. Muy bien, que tengo que engencerme en documentos que me ayuden a realizar mi planificación. Muy bien, tienes que leer estos documentos, ¿verdad? El programa curricular, chicas, es básico poder conocerlo y poder analizarlo. Las competencias para poder planificar es básico. Si no la conocen, sus competencias y las capacidades, no podemos planificar tanto la planificación anual con la planificación a corto plazo. Entonces, una de las cosas que yo les pido muchísimo siempre a las maestras es que lean su programa curricular. Conozcan su programa, chicas, conozcan su programa. Entonces, porque nos va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar a tener otra mirada y va de la mano con la evaluación. Entonces, si yo no conozco, no puedo evaluar, ¿no? Ya. Muy bien, dice, me queda claro que el proyecto surge. Muy bien, lo que me queda la duda es la negociación de un proyecto, 2 temas tentativos para negociar con mis niños. Muy bien, Gabriela, eso es cuando hablemos de proyectos de aprendizaje. Vamos a hablar con Mauricio a ver si hacemos un taller de proyectos. Es muy bonito trabajarlo con proyectos, ¿ah? Ya hemos hecho un taller, varios, el año pasado me parece, de proyectos. Dice que la planificación debe ser significativa para así tener uno de los niños. Muy bien, gracias. Lo que me queda claro es que todo proyecto parte de una necesidad o interés para yo tener que conocer. Muy bien, siempre de la mano de la familia. Así es, siempre de la mano con la familia. Ese es nuestro mejor aliado.
A veces decimos, no, que la familia, no, ¿no? Pero, que no, que la familia, no, que los papás fastidian. No es así, es nuestro mejor aliado la familia, ¿no? Ustedes saben y han leído la norma de este año escolar. En la norma de este año escolar te dice que las familias, las padres de familia, las mamitas, pueden acompañar los 15 primeros días a sus niños dentro del aula. Te lo dice. Hablamos de interacciones, ¿no? Ahí te lo dice, ¿no? Clarísimo. Entonces hay que ir pensando en hacer actividades de interacción en el aula con la familia, con la mamá o con la persona que acompaña al niño, ¿no? Hay que integrar a esa familia al aula. Hay actividades de integración, o sea, ya ir pensando en todas estas actividades, porque la norma lo pide, ¿no? La norma lo dice. Entonces, es bueno que también ustedes conozcan esta norma. Lean, chicas, lean. Ahí está todo. En la norma de este año escolar, ahí nos indican muchas cosas que nosotros tenemos que tener presente para este año. Bien, muy bien, maestras. Espero que el día de hoy les haya quedado, dice. Mi pregunta es, si dentro de un proyecto no es necesario integrar una fecha de calendario cívico. Jessiquita, no. La fecha de calendario cívico es otra cosa y un proyecto de aprendizaje es otra, ¿sí? No te preocupes, no podemos integrarlos. No. Bien, entonces, espero que les haya quedado clarísimo el día de hoy, que les haya servido mucho el poder conversar un poquito sobre la planificación y que todo les haya quedado claro en cuanto a la planificación anual, ¿sí? A ver, ¿alguna pregunta? De repente está Mauricio, ¿estás por allí? ¿Qué tal, Patricia? Estoy ahí atento. Ok. Listo. Mauricio, ¿ves? Las maestras, gracias a las maestras, me quedó todo claro, gracias, Lisbeth, Jessica, ¿no? Y ya gracias, Gabriela, y les haya quedado claro todo lo que nosotros debemos de entender y conocer para una planificación anual, ¿no? Ya la otra semana vamos a hablar de la evaluación diagnóstica, bastante, mucho que conocer, mucho que poder trabajar cuando vamos a realizar esta evaluación diagnóstica, así que vamos a estar muy atentos en la otra clase, ¿no? Gracias a todos ustedes, chicas, por sus palabras y poder haber acompañarnos este sábado, ¿no? Y sobre todo sábado. Muchas gracias. Gracias a ti, Elsa Bautista. Muchas gracias, maestra, por su aporte tan valioso. No, a ustedes, chicas, por acompañarnos este día sábado nosotros. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Patricia. Bueno, reiterarles que dentro del plan de trabajo que tenemos para este año es trabajar ese tema de proyectos. Muy pronto vamos a estar coordinando para poder tener en cuenta las pautas y todo lo que involucra el tema, ¿no? Muchas gracias también a todas las maestras participantes y nos estamos viendo el próximo sábado. Ya. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias, maestra. Ah, un ratito, Mauricio, a ver, y desearles a todas un buen inicio del año escolar, porque esta semana ya empezamos a trabajar. Entonces, a todas muchos éxitos, que les vaya súper bien, bendiciones a cada una de ustedes y que tengan un buen inicio del año escolar 2023. Ya estamos empezando con todas las pilas, chicas, y darle lo mejor a nuestros niños, ¿no? A darle todo de lo mejor a nuestros niños y todo lo que hemos conversado el día de hoy. ¿Sí? Un fuerte abrazo y éxitos a cada una en sus escuelas. Cuídense mucho hasta el próximo sábado. Como tú dices, Patricia, gracias por tenerlo en cuenta y que tengan un hermoso inicio de año, ¿no? Con todas las expectativas, las motivaciones renovadas, recargadas, para comenzar pues con muchas ganas. Con fuerza, con fuerza. A ustedes también, bendiciones, chicas. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo sábado. Chao.